Hola hermanos, ¿cómo están? Un saludo. Pues nuevamente aquí reuniéndonos para poder disfrutar juntos de la palabra de Dios. Y bueno, hoy es un nuevo estudio que vamos a tener y hoy vamos a hablar un poco de la, de la vida de David, un personaje que sabemos que es de mucha enseñanza para nosotros. Y pues seguimos tocando estos temas de estos hombres de Dios que permanecieron firmes en su fe, caminando con el Señor, aún eh, en medio de las circunstancias que vivían. Y bueno, pues continuaremos con esto. Y vamos a hacer una oración para iniciar. Gracias, Señor, te agradecemos infinitamente, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por lo que tú eres, Señor, un Dios de amor, un Dios bueno, Señor. Y qué bueno, Dios, tú pensaste en nosotros eh, y dejarnos tu palabra, Señor, para podernos acercar a ti, poderte conocer. Señor, gracias porque podamos tener estos momentos eh, de estudiar tu palabra. Y bueno, pues ahora en este tiempo, Señor, que estamos pasando, pues por medio de estos medios podemos juntos disfrutar de tu palabra, Señor. Permítenos comprenderla, Señor. Permítenos que al escudriñarla podamos tomarla para nuestra propia vida y poder, Señor, ser esos hombres que a ti te agradan, Señor. Poder buscar siempre agradarte a ti. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues hoy vamos a ver la, una de las características de este hombre, de David, cómo es que él pudo mantenerse firme aún dentro de las circunstancias que él vivía. Y bueno, vamos a analizar hoy eh, una parte que, bueno, yo he visto que no lo tocan mucho. Podemos hablar de David, de que David fue un hombre valiente, fue un hombre que, que era conforme al corazón de Dios, un buen guerrero, pero este tema habla de que David fue un hombre agradecido y esto es lo que vamos a ver hoy. Eh, y tengo aquí como un pequeño título, dice David, el hombre agradecido. Bueno, vamos a ver quién era David. Bueno, pues David era un pastor valiente. Desde su juventud podemos descubrir en la palabra de Dios que David era un pastor de ovejas. En su familia era el más pequeño y él pues iba y, este, y era el que cuidaba las ovejas. Entonces sabemos por medio de la palabra que era un pastor y era un pastor valiente que no sentía temor de confrontar y matar a un león, ni tampoco confrontar a un oso. Eh, Esta actitud de David la podemos ver que desde esos tiempos era un jovencito que empezaba a confiar en Dios y podemos ver su expresión, la manera en que él recuerda sus momentos cuando está a punto de enfrentar al gigante Goliat y pues el rey Saúl duda de su capacidad, pero le hace recordar que él cuando estaba pastoreando las ovejas, Dios estuvo con él para enfrentar leones y osos y pues esto vemos desde ese inicio a David dándole la gloria a Dios. También se deshizo de un gigante, como ahorita ya lo comentábamos, se deshizo de un gigante cuyo tamaño y palabras lograron paralizar a un ejército entero. Pero David no le sucedió lo mismo que a todos estos guerreros, sino que David era un hombre que confiaba en Dios. David fue un general excepcional cuya sabiduría y valentía le sirvieron para guiar a sus tropas de victoria en victoria. Sin embargo, también fue un poeta talentoso y un músico cuyos salmos aún inspiran al pueblo de Dios. Tocaba el arpa con tanta destreza como utilizaba la espada.
Fue un líder inspirador que lograba formular un plan de batalla y al mismo tiempo darle la gloria a Dios. Fue un hombre extraordinario. No obstante, también vivió una gran cantidad de adversidades. Era el hijo menor de la familia y sus hermanos no siempre lo entendían, no siempre lo tomaban en cuenta. Aunque fue un rey ungido por Dios durante varios años, se vio obligado a esconderse en el desierto por evitar ser asesinado por los hombres del rey Saúl. David anhelaba con todo su corazón construir un templo para honrar al Señor, pero Dios no se lo permitió, eh, mm, sino que eligió a su hijo Salomón para realizar esa obra. Creo que para David esto también fue doloroso, ya que en su corazón él deseaba hacer eso, pero veremos la reacción de David ante Dios. Y si le agregamos a todo esto, y si le agregamos a esta lista los muchos problemas generados por las naciones enemigas, la ardua labor de la administración del reino y las dolorosas experiencias de su propia familia, es fácil ver que David experimentó un número de problemas tan amplios como lo fueron sus bendiciones. Sí, a Alberto, esta lista de situaciones que él vivió, también podemos agregar las situaciones que vivió con su familia, pero también las situaciones que vivió por sus malas decisiones. Recordemos que David también tuvo errores, y también vinieron consecuencias, y sabemos la manera en que respondió David a esto. Podemos hablar de David como el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre victorioso y valiente, pero uno de los aspectos de la personalidad de David que usualmente es pasado por alto es el hecho de que fue un hombre muy agradecido con Dios, y esa es la parte que vamos a ver en este estudio. Sus muchas habilidades estaban unidas entre sí por un corazón que sabía decir gracias. En muchos de sus salmos magnificó la bondad del Señor. Esto es lo que vamos a ver en este estudio, hermano. Podremos analizar varias porciones de los salmos de los que David escribió, y podremos ver la manera en que él se expresa de Dios. Y una de las cosas que él tenía muy claras es que Dios era un Dios bueno. Aún en las circunstancias que se encontrara David, él podía decirle a Dios que él era un Dios bueno y que David esperaba en la bondad de Dios. Esto llama mucho la atención y debe llamarnos mucho la atención, que a pesar de la situación que estemos viviendo, debemos de aprender de este gran hombre de Dios, que él podía decir que tenía un Dios bueno, y que él estaba seguro de que esperaría cosas buenas aún en esas circunstancias, esperaría las cosas buenas que Dios tenía para él. Y vemos en el Salmo 34:8 la manera en que se refiere David de Dios. Dice así: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Bueno, pues vemos aquí de inicio que David está como ofreciendo, como diciendo, pueden venir a Dios y comprueben que Dios es bueno. Y aparte de eso, no solamente, sino que dice que dichoso es el hombre que se acerca a él y puede darse cuenta de su bondad de Dios. En el Salmo 86:5 podemos ver que dice de David: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. David sabía una cosa, hermano. David tenía muy claro una cosa: que la mayor bendición que puede tener una persona en esta vida es que pueda confiar en Dios completamente y entender su gran misericordia. Creo que la perseverancia de David durante sus muchos tiempos de dificultad en parte se debió a su corazón agradecido. Creo que una persona, cuando está caminando con Dios y no ha entendido que tenemos a un Dios bueno y que Él está al pendiente de sus hijos, si no has entendido que tenemos a ese Dios y las preocupaciones, los conflictos te agobian, es posible que te olvides de que tenemos a un Dios bueno. Recuerda esto:
cuando estamos en dificultades, recuerda que tenemos a un Dios que dentro de esas dificultades Él buscará el bien de sus hijos. Y vemos aquí que David dice que está completamente seguro de la bondad de Dios. Una actitud de gratitud vemos a David que es una actitud de gratitud que le hacía seguir avanzando sin importar los obstáculos a los que se enfrentara. David también escribió en el Salmo 27, verso 13, dice así: ¿hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes? Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Me gustó mucho esta porción de este Salmo 27, verso 13 y 14, porque David deja ver la convicción que tiene y dice: hubiera yo desmayado, como diciendo, no sé qué hubiera pasado en mi vida si yo no estuviera convencido de que veré la bondad de Dios en esta vida. A veces el creyente está esperando ese tiempo de descanso, que es verdad. Estaremos descansando en el Señor en la vida venidera, pero el creyente no puede estar esperando solamente esa vida, porque en esta vida aún sabemos que en esta vida tendremos conflictos. Lo dijo muy claro Jesús, que viviríamos con dificultades, pero sabemos que aquí en esta vida el Señor nos bendice y que aún en las dificultades nos da paz. Podemos estar tranquilos, podemos estar esperando en las cosas que Dios tiene para nosotros. Y David lo dice muy claro: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. David está diciendo: no sé qué hubiera sido de mí si yo no hubiera tenido esta esperanza que Dios me ha dado. Entender que Él es bueno y tiene cosas buenas para sus hijos. Y después en el verso 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Se escucha una determinación, ¿verdad? Una convicción. Y yo creo que David pensaba una cosa de Dios. Definitivamente David tenía muy claro que Dios es bueno todo el tiempo. Creo que nosotros debemos estar conscientes de eso. Dios es bueno todo el tiempo. No podemos decir cuando están las cosas bien, cuando todo me está saliendo bien, todo está marchando de maravilla, y en ese tiempo decir: Señor, gracias porque eres bueno. Sí, podemos decir eso porque las cosas están funcionando a la perfección. Pero cuando las cosas no están avanzando bien, lo único que a veces, tristemente, el creyente y toda la humanidad piensa que Dios está castigando al mundo. El mundo puede pensar eso de Dios. El mundo puede pensar eso del Creador. Pero nosotros, como hijos de Dios, no podemos pensar eso. Debemos de tener claro que vivimos en un mundo caído y que lo que sucede también somos parte de eso, somos afectados por esa situación. Pero que dentro de eso Dios tiene una cobertura para sus hijos y Dios cuidará de sus hijos. David decía que a donde quiera que David miraba, veía la bondad de Dios. Y eso le proporcionaba una fe firme y fuerte en la grandeza de Dios y en su poder para cuidarlo. Para David, el Señor no era un Dios distante, sino un amigo muy cercano y muy involucrado en cada aspecto de su vida. Creo que si nos ponemos a analizar esas porciones de la Biblia en las que David expresa la bondad de Dios,
Y sobre todo si nos ponemos a analizar en qué momento lo hizo, en muchas ocasiones lo hizo en momentos difíciles. Y él decía que Dios era bueno, expresaba que él esperaba en las buenas cosas de Dios. Entonces vemos que para David el Señor no era un Dios distante. Dios nunca se olvida de nosotros. Jamás podemos pensar que cuando estamos en momentos complicados es porque Dios se ha olvidado, no, no es así. Puede ser que las circunstancias de la vida nos lleven a esto y podemos hablar precisamente de lo que está pasando en estos tiempos. Esta enfermedad del COVID fue mundial y como quiera que sea, fue inevitable que no afectara a los hijos de Dios. Pero eso no detiene las buenas cosas que tiene para sus hijos. Aunque haya habido hermanos que hayan perdido su vida por esta situación, aún Dios tiene sus vidas resguardadas. Eso no evita y no detiene la mano de Dios para bendecir a sus hijos. Y los que hemos seguido aquí, Dios nos tiene con bien. Y el creyente debe de estar firme en su fe, sabiendo que Dios tiene buenas cosas para nosotros aún en estas circunstancias. Y si quizá alguien ha perdido un familiar, lo entenderemos perfectamente y Dios dará paz en esas situaciones. Así que somos también víctimas de lo que pasa en el mundo, pero eso no quiere decir que Dios se haya olvidado de nosotros. Entonces vamos a veíamos un título que tenía David, el hombre agradecido, pero como título de este estudio le puse Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. Y la primera cosa que vamos a ver que David tenía clara es que David sabía que Dios era un Dios bondadoso. Dios es un Dios bondadoso. Cada vez que David alzaba sus ojos a los cielos, pensaba en la bondad del Dios que estaba por encima de él. Sabía que Dios estaba en su trono y que su bondad era inmensa. Tal vez David recordaba lo que el Señor le había dicho a Moisés siglos atrás en Éxodo 33:19, que dice así, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. La frase todo mi bien, que vemos en este pasaje, significan todos los atributos divinos, porque cada atributo de Dios está lleno de su bondad. Así que le dice Dios a Moisés, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Tenemos a un Dios bueno y todo lo que Él es, dice o hace es bueno. Y es para nuestro bien, para cumplir sus buenos propósitos en este mundo. Aún las experiencias dolorosas que David enfrentó fueron buenas, porque provenían del corazón de un Dios bueno. Cuando Dios le informó a David que no construiría el templo, el rey no se quejó ni se rebeló, sencillamente dijo, ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Si analizas este pasaje, cuando David se entera que él no va a hacer el templo, cuando Dios le dice, tú no harás el templo, porque tus manos están manchadas de sangre, y se lo hará tu hijo Salomón, él no se pone a patalear, no se enoja, sino que le dice una cosa a Dios. Le dice, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Creo que David estaba diciendo una cosa.
Tú sabes perfectamente cómo vas a hacer las cosas. Así que la frase tú eres Dios habla de que David entendía perfectamente que Dios podía tomar la decisión de hacer las cosas a su manera, pues las decisiones de Dios son perfectas. Esta es la parte que también para nosotros es bueno entenderlo. Entender que cuando las cosas no son como nosotros queremos, cuando le hemos estado haciendo una petición a Dios y no nos las ha concedido, es posible que no sea la mejor decisión. Dios no quiere darnos esa petición y debemos de aprender a someternos a su voluntad, a su buena voluntad. Cuando entendemos esto, podemos descansar en cualquier situación, inclusive en esto que comentábamos, cuando hacemos peticiones a Dios, tenemos un deseo en nuestro corazón de que Dios nos conceda algo, nos ayude en algo. Si esa petición no es contestada en base a lo que yo quería, debemos de entender que Dios es un Dios bueno y que Él sabe perfectamente lo que conviene. En el Salmo 145, verso 7, dice así: proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Lo que David escribió en el Salmo 31, verso 19, debe animarnos. Esta porción de la Biblia debe animarnos como creyentes. Y dice así, hermano: cuán grande es tu bondad. Has guardado para los que te temen. Que has guardado para los que te temen. Que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Pon mucha atención en este versículo, hermano. Habla de la manera en la que debe de vivir el creyente. Mira, dice, cuán grande es tu bondad. David reconoce la bondad de Dios. Y después dice, que has guardado para los que te temen. Que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Toda la bondad de Dios, todas las buenas cosas que Dios tiene para dar, están para sus hijos, para los que guardan sus mandatos, para los que buscan agradar a Dios. ¿Y sabes qué? El mundo se dará cuenta que tú eres bendecido. Pero tú serás bendecido porque has buscado agradar a Dios. Has buscado siempre guardar sus mandamientos. Vivir en santidad como la palabra de Dios nos anima. El Padre que está en los cielos nos ama tanto que ha almacenado las cosas buenas que sabe que necesitamos en el futuro. Eso significa que podemos avanzar con tranquilidad cada nuevo día y descansar confiadamente en la bondad de Dios. ¿Cómo podemos estar seguros de esto? ¿Cómo podemos estar seguros de que el Padre está en los cielos y que está almacenando las cosas buenas que sabe que necesitamos? ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios tiene esas buenas cosas para nosotros y que nos las va a dar? Bueno, con esta pequeña frase, pero significativa para nuestras vidas, es que podemos estar seguros de que Dios las tiene para nosotros. Y es mientras hacemos su voluntad. Mientras cualquier creyente hace la voluntad de Dios, puede esperar en las cosas buenas que Dios tiene para su vida. Dice el Salmo 84:11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Definitivamente, Dios espera integridad, que podamos estar apegados a su palabra y a sus mandatos,
Y es la única manera en que cualquier creyente puede recibir sus buenas dádivas, su gracia, su bondad. No hay otra manera, hermano. Y Dios, por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas, suple todo lo necesario. Así que podemos ver en 2 de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al 4, que dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios nos da todo lo que necesitamos. Para poder mantenernos como hijos de Dios, necesitamos acercarnos a su palabra, acercarnos a la iglesia, acercarnos en oración, acercarnos a un grupo de hermanos en donde crecerás sin duda alguna para poder ser ese hijo que Dios quiere. Y es donde podemos recibir lo que dice este pasaje. Dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y debemos recordar que las riquezas de Dios en Cristo jamás son afectadas por el movimiento económico, por el movimiento que tenga la bolsa de valores, o por la economía mundial. Las riquezas de Dios jamás son afectadas por estas situaciones. ¿Qué quiero decirte con esto? Que aunque tú veas que hay momentos complicados en la economía, que el mundo está sufriendo mundialmente, económicamente está mal, tú como hijo de Dios no tienes que afectarte porque sabemos que Dios te da lo que tú necesitas. Dice en Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El mundo puede estar pasando por situaciones difíciles, pero cuando tú tienes la cobertura de Dios, aun cuando mi bolsillo ya no tiene lo que tenía antes, puedo decir que Dios suplirá lo que necesito. ¿Puedes pensar así? ¿Puedes confiar en Dios de esta manera? Yo creo que sí, hermano. Podemos recordar todo lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. ¿Quién es Él? ¿Quién es ese Dios de poder? ¿Quién es ese Dios que tiene control de todo? Y una de las cosas que vamos a ver en este estudio de David es que él podía ver la naturaleza. Y el segundo punto precisamente es este, dice que David entendía claramente que la bondad de Dios estaba en su creación. David podía ver en la creación esa gran bondad de Dios y su grandeza. Durante sus años de exilio, cuando se estaba escondiendo de Saúl, recordemos que Saúl quería matar a David. Saúl temía por el crecimiento de reconocimiento hacia David, porque David empezaba a ser un gran líder en lo que eran las batallas que tenían, empezó a ganar batallas y a ser reconocido por el pueblo. Entonces Saúl temía por David porque sentía que perdería su reino. Y entonces Saúl llega un momento en que busca a David para matarlo. Entonces vemos que David convirtió el desierto de Judea en su lugar de refugio y las cuevas fueron su hogar. Cuando leemos los salmos no es de sorprendernos el encontrar referencias a la naturaleza y ver a un hombre que le prestaba atención a las cosas útiles y bellas que Dios había creado. Es probable que David haya escrito el Salmo 29. Estaba atrapado en una cueva durante una increíble tormenta con rayos y truenos.
Ese es un salmo espléndido. No solo es posible ver y oír la tormenta, sino que es casi posible sentirla. David vio en esa tormenta la fuerza y la gloria de Dios. David dijo que el trueno era la voz de Dios, poderosa y majestuosa. Yo me imagino a David en esa situación, ¿no? Buscando refugio en las cuevas, después una tormenta muy fuerte y al ver todo podía haber un poderío en la naturaleza, ¿no? Y esa cercanía que él tenía con Dios inmediatamente lo llevaba a la grandeza que Dios tenía aún más de lo que sus ojos estaban viendo. El poderse ocultar en una cueva, vamos a ver cómo David expresaba en sus salmos que Jehová era su mayor refugio. Y a menudo en sus salmos David usó la imagen de la roca para recordar que Dios lo protegía. El Salmo 18, verso 2 nos habla de esto y dice así: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Puedes imaginarte cuando David estaba viviendo esos momentos y que podía encontrarse dentro de una cueva, escondiéndose de un hombre porque pensaba matarlo y envió a sus hombres para buscarlo y David pensando, bueno, aquí estaré seguro en esta cueva, y después escuchar una tormenta muy fuerte, y inmediatamente David pensar en que, pues, aunque yo me esconda aquí, mi seguridad, mi confianza, mi mayor refugio es Jehová. Y lo dice muy claro en este Salmo 18, verso 2, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El mensaje es claro. David veía la bondad de Dios en el mundo que lo rodeaba. David podía ver al Dios que lo protegía en cualquier circunstancia, cualquier momento de su vida. Podía ver la mano de Dios actuando en todo momento. Para nosotros debe ser así, hermano. Dios en todo momento está cuidándonos, como lo es un padre que cuida a sus hijos, y que su mayor anhelo de un padre es que sus hijos estén bien. El mayor anhelo de un padre es que no le pase nada a sus hijos. Así que vemos que el mensaje que David nos da en sus salmos es que él confiaba en Dios en todo momento, y que Dios en el mundo, David veía a Dios en todo lo que le rodeaba. A pesar de los estragos producidos por el pecado y por la avaricia humana, es imposible negar que la creación tenga el sello del bien de Dios. Aunque el hombre no se acerca a Dios, podemos hablar de un Dios bueno, un Dios misericordioso, porque aunque el hombre no lo reconoce en su vida, Él lo bendice con su creación. Jesús habla de la provisión y la bendición de Dios en la creación en Mateo capítulo 6, verso 25 al 34. Dice así, hermano: Por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta.
¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Así la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeréis o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Bien, las aves que el Padre las alimenta, por eso no se preocupan. Las aves no se preocupan por el alimento. Las flores saben que el Padre las viste de belleza y por eso no se inquietan. Si la creación hablara, pon atención hermano, si la creación hablara, con seguridad la creación nos diría a gran voz esto: alto, mira, mira con atención, escucha. El Padre nos cuida a nosotros y a ti también. Cálmate. Según Jesús, el Padre, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Mateo capítulo 5, verso 45. Todos dependemos de la bondad de Dios, bien sea que lo reconozcamos o no, pero evidentemente deberíamos reconocerlo. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Cuán bondadoso es el Dios que tenemos? Él hace que salga el sol para justos e injustos. La lluvia la permite para justos e injustos. Leamos este versículo de Mateo 5:45 que dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Sin importar cuáles puedan ser nuestras dificultades, tomemos el tiempo de mirar a nuestro alrededor y observar la obra del Padre y alabémosle por su bondad. Eso es lo que todo creyente debe de pensar y reflexionar. Me gusta el Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Ese salmo de David como que hace la invitación. Ven y gusta de la gran bondad de Dios. Ven y comprueba que Dios es bueno. Y después dice, qué afortunado es el hombre que descubre esto. Esa era la convicción de David. La tercera cosa que vemos que David tenía muy claro es que Dios es un Dios bondadoso, no solamente para este tiempo que estamos viviendo, sino para el futuro también. Dios es un Dios bondadoso que tiene preparadas cosas buenas para sus hijos que aún nosotros no sabemos. En el Salmo 21, verso del 1 al 2, David miró al pasado y le agradeció al Señor por haberlo fortalecido y por haber respondido sus oraciones. Pero en el versículo 3, miró al futuro y tuvo la esperanza de disfrutar la bendición de Dios aún más. Y esta es la frase que llama mucho la atención y
que dice así: ha salido a su encuentro con ricas bendiciones. Has salido a su encuentro con ricas bendiciones. Vamos a darle lectura al pasaje. Es el Salmo 21, verso del 1 al 3. Dice así, hermano. Pon mucha atención en estos 3 versículos. Espero que también sean de gran bendición para tu vida, porque encierra una gran enseñanza de cómo podemos ver el presente, cómo un creyente puede estar agradecido con Dios o tal vez no. Pero David lo estaba. Pero no solamente era el presente, sino que también David podía ver aún el futuro de lo que Dios tenía para él. Dice así: al músico principal, Salmo de David. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. ¿Te das cuenta? El rey, dice aquí en el Salmo, dice, el rey se alegra en tu poder. Presente, en este momento. ¿Tú puedes decir eso? Puedes decir, me alegro en el poder, me alegro en la gracia de Dios, me alegro en lo que Dios me ha dado. Y dice también David que se alegra en su salvación, y una expresión de gozo, dice, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón. Está hablando de algún deseo que tenía David. Dice, y no le negaste la petición de sus labios. Y en el verso 3 termina con esto: porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Habla de cosas futuras que ni David se esperaba. Y dice, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. La versión inglesa, otra versión de la Biblia, nos habla de estos 3 versículos del Salmo 21. Es la versión inglesa King James, traduce este versículo de esta manera: porque tú lo previenes con bendiciones de bien. El término prevenir significa venir ante alguien, esperar, preceder. De ahí proviene nuestro término providencia, que significa ver de antemano. Poder ver las cosas antes de que sucedan. David está diciendo, no sabemos lo que hay en el futuro. Nosotros no sabemos lo que hay en el futuro, pero Dios sí lo sabe. El Señor ya está allí, ya está ahí preparando las cosas antes de que nosotros las recibamos. Entonces vemos que David está diciendo, no sabemos lo que hay en el futuro, pero el Señor ya está allá. Él suplirá todo lo que necesitamos. Uno de los nombres especiales del Señor es Jehová Jireh. El Señor proveerá. Génesis 22, verso 14. En el sermón sobre el buen pastor, el cual se encuentra registrado en Juan capítulo 10, Jesús dijo, cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Versículo 1 al 4. Este es un pasaje que nos habla de Jesús como el buen pastor, como el pastor de las ovejas. Y analicemos aquí esta parte interesante de la que David nos está hablando en este salmo, de cómo Dios va delante de nosotros y Él sabe perfectamente las cosas que tiene para sus hijos. Aquí, mientras que nosotros estamos tal vez preocupados por cierta situación, allá adelante el Señor ya tiene las cosas buenas.
Y esa debe ser nuestra confianza, saber que Dios tiene el control de todo y que Él nos trata como sus hijos. Leamos el pasaje de Juan capítulo 10, verso 1 al 4. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas las siguen porque conocen su voz. En el verso 11 dice muy claro: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y debemos de analizar el verso 4, en donde dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas la siguen porque conocen su voz. La frase a considerar es: va delante de ellas. Esa es la frase que debemos considerar. Si como ovejas obedientes oímos su voz en la palabra, y con la misma obediencia seguimos al pastor, jamás debemos temer el futuro. Lo veíamos en uno de los salmos que leímos, que una de las cosas en la que nos puede dar la seguridad de que recibiremos las buenas cosas de Dios es cuando un hombre se mantiene fiel al Señor en sus mandatos, en buscar agradarle a Él, en querer vivir en santidad como la palabra de Dios nos invita. Así que jamás debe tener temor del futuro el que obedece a Dios, el que sigue a su pastor, pues nuestro pastor ya está allí, dice en estos versículos de Juan capítulo 10, Él ya está allí con las bendiciones que tiene para nosotros. Cuando David fue pastor, iba delante de las ovejas y examinaba cuidadosamente los pastos para asegurarse de que eran lugares seguros, y de esa forma disponía ante ellas un banquete. Lo podemos encontrar en el Salmo 23, verso del 1 al 6. Así que vemos que David también ocupa esta enseñanza de un pastor con sus ovejas. Él recordando la vez cuando fue pastor, cómo él cuidaba a sus ovejas. Él sabía perfectamente que un pastor jamás deja a sus ovejas. Sabía David perfectamente que un pastor cuida de ellas y que busca el lugar mejor, el lugar más indicado para ellas, y que el pastor siempre busca su seguridad. Así que David también en sus salmos escribía referente a esto de lo que era un pastor. Y lo podemos ver en el Salmo 23. En el Salmo 23, y este salmo es un salmo hermoso. Creo que ya lo has leído en muchas ocasiones, inclusive muchos memorizan este pasaje. Y si tú no lo has memorizado, creo que sería bueno que lo memoricemos. Vamos a leerlo y pon mucho cuidado en este salmo. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermoso este pasaje, ¿no crees? Es un salmo hermoso, hermano. Jehová es nuestro pastor. Un pastor no abandona a sus ovejas, un pastor lleva a sus ovejas a un lugar seguro. El pastor sabe lo que necesitan las ovejas. Y el resultado de esto es que las ovejas se sienten seguras. Tú y yo, hermano, debemos de sentirnos seguros con nuestro pastor. Ahí por el tiempo de Moisés, en el libro de Moisés, creo que fue una de las primeras veces que se pone a Jehová como el pastor. Esto es lo que el Señor hace por nosotros si lo seguimos. Nos cuida, nos protege. Hay una historia de un joven muy dedicado y entregado al Señor que se preparaba para el ministerio y tenía un problema para confiar en Dios con relación a las cosas que desconocía. Tenía una mente brillante y estudiaba para obtener un título de ingeniero. Pero quería que el Señor le proveyera una copia de su plan de acción para cada nuevo paso que debía dar. Evidentemente Dios no nos concede un plan detallado, porque no podemos creer en fe a menos que andemos por fe. Nos ha dado lo que necesitamos, nos ha dado su palabra, el Espíritu Santo, el consejo del pueblo y la seguridad de su providencia. Así que, hermanos, si de repente has pensado que Dios puede darte y explicarte todo lo que tiene pensado para ti, o que a veces le pides en oración, Señor, por favor, explícame qué está pasando, o qué es lo que vas a hacer. La única respuesta que puedo darte en base a su palabra es que esperes en Él, que caminemos por fe con el Señor y que las cosas que Él tiene preparadas para nosotros las dará en su tiempo. Este Dios es nuestro Dios eterno, Él nos guiará para siempre. Salmo 48, verso 4, dice así: porque este Dios es Dios nuestro eterno, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. 2 Corintios 9, verso 8. Dice en Filipenses capítulo 1, verso 6 y Efesios capítulo 2, verso 10, Él obra en nosotros para poder trabajar a través de nosotros y Él es el quien tiene el plan. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6, hermano. ¿Cuál debería ser la respuesta de nuestro corazón ante la espléndida verdad que Dios va delante de nosotros y prepara todo para nuestra llegada? En primera instancia, el confiar en la providencia de Dios debe evitar que temamos obedecer, y cuando en efecto le obedecemos, debe impedir que nos preocupemos por el futuro. La fe en la bondad de Dios debe animarnos a estar alerta para que no nos perdamos lo que nos está reservado en cada lugar al cual nos dirige. Deberíamos esperar con gran anhelo cada día y buscar las sorpresas de parte de Dios sin importar a dónde nos conduzca. Aún más, cultivemos corazones agradecidos y jamás cesemos de agradecer al Señor por su providencia y cuidado. ¿Sabes qué, hermano? Satanás quiere que creamos que Dios no nos está entregando todo. Génesis capítulo 3 nos dice que Satanás engañó a Eva y dice así: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. El mundo nos insta a creer que nos puede ofrecer algo mejor. Primera de Juan 2,
verso 15 al 17. Pero ninguno está diciendo la verdad. Dios siempre le da lo mejor a aquellos que permiten que Él tome la decisión. Así que, hermano, pon mucho cuidado. El mundo nos está mintiendo. El mundo nos ofrece cosas que parecen agradables, pero eso no es lo que Dios desea para nuestras vidas. Dice así en Primera de Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que va a haber muchas propuestas de parte de Satanás y que van a ser expuestas por medio de este mundo para que nosotros seamos engañados. Así que debemos de estar bien apegados a su palabra, y eso es lo que nos llevará a entender claramente cuáles son los planes de Dios para tu vida y para mi vida, amado hermano. La bondad de Dios está sobre nosotros. Él en su misericordia nos la da. Conforme a nuestra necesidad, la bondad de Dios se ve alrededor nuestro en el mundo que ha hecho, y está a nuestra disposición en la medida en que seguimos a Jesús, el buen pastor. Es posible que tú no estés viviendo cerca de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Que en tu vida no guardes los mandamientos de Dios dados a todos los hombres, que no tengas una relación con Jesús, que tú solo estés gobernando tu vida y no Jesús. Y aún así, como veíamos en el estudio la manera en que Jesús nos hablaba, que dice que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Pero si tú estás viviendo bajo las normas de Jesús, has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, el futuro es nuestro amigo, porque Jesús es tu Señor. Y cuando nuestra travesía de fe termine, miraremos hacia atrás y descubriremos que la bondad y el infalible amor de Dios nos ha seguido todos los días de nuestra vida. Con seguridad, hermano, te darás cuenta en esta vida que Dios está muy al pendiente de tu vida. Si le obedeces, te darás cuenta que Dios tendrá buenas cosas para tu vida. Quizá en el presente las cosas no se vean de esa forma, pero cuando esperamos en los buenos planes de Dios, podremos experimentar que Dios solo nos ha dado amor y bondad. Por tanto, creamos esta verdad y veamos la diferencia que produce en nuestras vidas. Descansemos en la seguridad que nos da Romanos 8:28 y el Salmo 23. Que dice así: todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Y Romanos 8:28 nos dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23:6. Esta debe ser siempre la esperanza del creyente, saber que Dios está haciendo que todas las cosas funcionen para bien, y que su bondad y amor nos siguen hoy y nos seguirán todos los días de nuestra vida. Seamos personas verdaderamente agradecidas, al igual que el rey David lo fue. Dios es bueno todo el tiempo, y renunciar nunca es una opción. Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, porque podemos ver en tu palabra que tú eres un Dios bueno, Señor, que eres un Dios misericordioso, que eres un Dios que busca el bien para sus hijos, y que aún así, Señor, aunque los que no te han reconocido no han
te han reconocido como su Dios, aún así, Señor, tú les brindas de tus bendiciones con tu creación. Señor, gracias porque por medio de tu palabra podemos descubrir a ese Dios del que quizá desconocíamos. Señor, gracias porque podamos ahora confiar en este Dios de amor, este Dios bondadoso. Gracias, Señor, por tu palabra y por que estos grandes hombres, Señor, fueron hombres con los que tú trabajaste, Señor, y pudieron también entenderte como ese Dios grande y ese Dios de amor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.